En el polvo ardiente de la Ciudad de México, en el apogeo frenético de la llamada época de oro del cine nacional, había una sonrisa que detenía naciones, una voz que resonaba en cada esquina y un ídolo que parecía intocable por el destino. Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil. La luz dura de las lámparas de los estudios Churubusco, con su calor casi físico, besaba su piel y creaba la ilusión de un hombre invencible, filmando una escena más arriesgada que cimentaría su mito como el astro que lo hacía todo, en un tiempo donde el peligro real se veía como un ingrediente necesario para la autenticidad cinematográfica. Qué padre se veía en pantalla, pero en la sombra de esa gloria luminosa, donde el ojo de las cámaras jamás se atrevía a enfocar, había otro hombre, un profesional silencioso cuyo nombre la historia se apresuró a borrar, preparándose para lo que sería el último salto de su vida en nombre del arte y del mito. Un gesto final que, en lugar de inmortalizarlo, lo transformaría en un costo desechable en la contabilidad fría de la fama y el entretenimiento. El aire en el foro, saturado de maquillaje de a peso, sudor de cientos de extras y el olor metálico y acre de la pólvora usada en los efectos de disparos, pesaba como una mortaja invisible mientras el equipo se preparaba para la toma más peligrosa del día. La escena era grandiosa, exigiendo una caída de altura considerable para simular un momento de desesperación dramática, y mientras la multitud se agitaba en anticipación, el silencio momentáneo que antecedió al grito del director era interrumpido, solo por el clic seco de las cámaras. Ningún reflector se volvió hacia el doble que asumía la posición, un hombre cuyo rostro jamás veríamos en las marquesinas del cine Orfeón, pero cuya valentía sería el cimiento invisible de la credibilidad de Infante. Él simplemente respiró profundo, observó la marca en el suelo con una precisión gélida, cuando la acción rasgó el silencio, entregó su cuerpo a la física, a un momento que debería ser épico, pero que, en realidad, se transformó en una tragedia sofocada, un accidente que la maquinaria de sueños rápidamente intentaría barrer bajo el tapete de la gloria. No manches, qué tragedia tan callada. Antes de seguir, si quieres más historias intensas como esta, comenta tu opinión aquí abajo, regálanos un like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos que rescatan la memoria de sacrificios invisibles en la historia del espectáculo. Órale, no se queden fuera de la plática. El México de aquel entonces vivía bajo el hechizo cinematográfico, una era donde los estudios Churubusco eran verdaderas fábricas de mitos, y Pedro Infante era el producto más brillante, la joya de la corona. Él era el hombre que personificaba al macho romántico y al trabajador honesto, el cantante de voz quebrada y el piloto audaz. Cada película era un evento nacional que consumía la atención de millones que veían en él la encarnación de sus propios sueños y aspiraciones. Este apogeo, sin embargo, se mantenía por una estructura industrial implacable que exigía velocidad, perfección, sobre todo, la preservación intocable de la imagen de las estrellas, una estructura donde la seguridad se sacrificaba frecuentemente en nombre del espectáculo y del calendario apretado, y donde los trabajadores de base, los técnicos, especialmente, los dobles de acción, eran piezas sustituibles en ese gigantesco y lucrativo motor, trabajando por una lana mínima mientras se jugaban el pellejo. El doble anónimo, un hombre flaco pero de musculatura definida por el oficio, era uno de esos profesionales invisibles que vivía en el contraste brutal entre el brillo de la pantalla y la realidad de una vecindad en la periferia, donde mantenía a su esposa y a sus 2 hijos pequeños con la esperanza frágil de que la chamba del día siguiente no fuera la última. No buscaba la fama, sino la estabilidad para su familia. Era un artesano del riesgo, capaz de calcular caídas y choques con una frialdad mecánica, sabiendo que cualquier error sería fatal, pero aceptando el peligro como el precio justo para sobrevivir en una sociedad que valoraba más al ídolo que al hombre que lo hacía ver heroico. Su rutina era un ciclo agotador lejos de los aplausos y los titulares, pero esencial para que la máquina del mito Infante jamás dejara de rodar y de generar ganancias astronómicas para el estudio. ¿A poco no es injusto pensar que mientras unos se llevan los besos, otros se llevan los golpes? Para esta película en particular, cuya trama exigía una dramaticidad creciente, la presión estaba al tope, con el estudio invirtiendo una suma considerable y esperando un retorno garantizado. El doble sabía que el salto involucraba un peligro que trascendía lo habitual, pues las medidas de seguridad eran rudimentarias y el equipo ya estaba muy correteado y viejo. Miró la fotografía de su familia,
gastada y doblada dentro de su chamarra raída, un talismán contra la inevitabilidad, antes de subir a la estructura a decenas de metros del suelo. Ese objeto simbólico era su único vínculo con el futuro que anhelaba, un futuro que dependía enteramente de su capacidad para caer y levantarse una vez más. Aguas, se dijo a sí mismo, presintiendo que el aire soplaba distinto esa tarde. Así, el estudio preparó el escenario. La cámara rodaba. El ídolo infante estaba en posición. La multitud contenía el aliento. En lo alto de esa estructura metálica que parecía precaria bajo el sol del mediodía, el doble anónimo se preparaba para su acto final. No era solo un hombre a punto de caer, sino la personificación del sacrificio invisible que alimentaba el sueño mexicano. El contraste entre la aura divina de Pedro en el set y la soledad mortal del doble en la cima era ensordecedor. Uno era la fantasía, el otro la realidad cruda. Y en pocos segundos, la línea que los separaba sería rasgada por el destino, exponiendo la fragilidad de una vida contra la fuerza de un mito de millones de pesos que no podía detenerse por un simple accidente de trabajo. El director gritó acción, con una urgencia ronca, y la escena se desarrolló en una fracción de segundo de caos controlado. Pedro Infante, con su expresividad dramática, cumplió su papel, pero el foco real era el cuerpo del doble, que se lanzó desde la plataforma con una precisión ensayada, transformándose en un borrón que cruzaba el aire pesado de la tarde. La expectativa era que golpeara el colchón de seguridad, una red precaria de amortiguamiento, y se levantara de inmediato con el gesto casual de quien acaba de terminar su turno, listo para escuchar el corte, y volver al anonimato de los camerinos, confirmando el éxito de la ilusión cinematográfica. Sin embargo, en un error de cálculo o debido a la falla de un equipo viejo y mal inspeccionado, el cuerpo del doble no golpeó el área prevista. Hubo un sonido sordo, un golpe seco y espantosamente final que cortó la euforia de la escena como un bisturí, haciendo que el silencio se instalara en el foro con una velocidad aterradora. El director no gritó corte. El director se quedó mudo, y todas las miradas se volvieron hacia el punto donde el hombre yacía inmóvil, en una posición que no era dramática, sino dolorosamente real, revelando instantáneamente la frontera brutal entre la ficción glamurosa y el riesgo mortal del trabajo manual. Qué gacho se sintió ese silencio. El choque en el set no duró más de unos segundos antes de que la máquina de producción retomara el control de forma implacable. En lugar de ambulancias, lo que se vio fue la carrera desesperada de los productores, no para salvar una vida, sino para cercar el lugar, callar testigos y recoger cualquier evidencia fotográfica que pudiera comprometer la imagen de perfección del estudio. La prioridad no era el hombre, sino la protección de la producción y la preservación de la aura de gloria de Pedro Infante, quien se mantuvo distante, con el rostro pálido pero contenido, aceptando la indiferencia que el sistema le exigía, o quizás absorbiendo el impacto en un silencio forzado. El incidente se había consumado. El hombre había muerto por la escena, y el estudio comenzó a trabajar para transformar la muerte en una nota al pie, un incidente conveniente que debía desaparecer antes de manchar el estreno o la sonrisa del ídolo máximo. ¿La vida del doble se terminó ahí? En el suelo polvoriento y caliente del set, y el luto de su familia ya estaba siendo desplazado por la urgencia del lucro. La tragedia física ya había ocurrido, pero el verdadero drama moral apenas comenzaba. La noticia inicialmente se filtró en susurros entre los técnicos, pero fue rápidamente desmentida o minimizada por la prensa oficial del estudio, asegurando que la nota del día siguiente fuera sobre el nuevo éxito de Infante y no sobre la muerte de un chalán del cine. En una casa modesta en las afueras de la capital, la viuda recibió la noticia de boca de un enviado del estudio, un hombre de semblante duro que hablaba con palabras ensayadas, más preocupado por cumplir un protocolo que por mostrar empatía. El luto de ella no tuvo tiempo de ser un proceso natural. Fue sofocado por la ansiedad de la supervivencia y la crueldad de la incertidumbre financiera. Ella apretaba la foto arrugada de su marido, la misma que él llevaba en el bolsillo, y ese objeto era ahora la prueba irrefutable de la existencia de un hombre que la industria ya consideraba inexistente. En los días siguientes, mientras se hundía en una introspección dolorosa, se preguntaba qué hacer: luchar por la justicia o aceptar cualquier migaja para alimentar a sus hijos. Mientras tanto, en los foros las grabaciones seguían con la prisa de quien intenta borrar una mancha. La imagen de Pedro Infante permanecía inmaculada, su popularidad intocable,
y el incidente del doble se volvió una leyenda de pasillo que pocos se atrevían a comentar. El estudio actuó con precisión quirúrgica, eliminando cualquier rastro del accidente en la edición, garantizando que el público jamás supiera el costo real de esa toma. La sangre se lavó del piso, pero la culpa permanecía suspendida en el aire para quienes sabían la verdad. El estudio finalmente envió a un abogado a la casa de la viuda para presentar una propuesta formal de indemnización, un documento lleno de términos legales que ella sabía perfectamente lo que significaba. Una oferta para comprar su silencio. Ese mismo día, Pedro Infante aparecía en la portada de una revista con su sonrisa ancha, promoviendo el filme y exaltando el espíritu de equipo. El contraste entre la pompa y la miseria era un insulto. La viuda sintió una rabia gélida, no contra la estrella, sino contra el sistema que permitía que un ídolo valiera millones y un trabajador valiera solo lo suficiente para tapar una tragedia. La negociación fue un teatro cruel donde el abogado hablaba de riesgos inherentes y negligencia presunta, intentando reducir el valor de la vida al mínimo legal posible. Los vecinos, aunque solidarios, le decían que no peleara, que contra el dinero no se puede, reforzando su sentimiento de impotencia ante el poder absoluto de las corporaciones del cine. Sin embargo, un técnico de iluminación que fue despedido tras el accidente buscó a la viuda en secreto y le entregó un memorándum interno que detallaba que el estudio sabía que el equipo estaba en mal estado. Ese papel se convirtió en su arma. La viuda pasó noches en vela, examinando el documento a la luz de una vela, debatiéndose entre la seguridad económica inmediata y la exposición de la verdad. Mientras las alfombras rojas se desplegaban para el estreno, ella decidió usar el memorándum para exigir una compensación digna y el reconocimiento del error. El estudio, entrando en pánico ante la posibilidad de un escándalo que arruinara el debut de Infante, envió a un ejecutivo de alto nivel para silenciarla a como diera lugar. El ejecutivo intentó envolverla en la retórica de la grandeza del cine mexicano y el patriotismo, pero ella puso el memorándum sobre la mesa y el poder cambió de manos en esa pequeña sala. El tono del hombre pasó de la prepotencia a la urgencia desesperada, aumentando la oferta progresivamente. La viuda recordó el rostro de su hijo abrazando la chamarra de su padre y resistió. Ella quería que admitieran su responsabilidad. El ejecutivo se negó rotundamente, alegando que confesar destruiría la carrera de Infante y la reputación del estudio. Finalmente, puso sobre la mesa un cheque de 10,000 pesos de aquellos años, una fortuna para ella, pero un insulto comparado con lo que el estudio ganaría. El silencio fue ensordecedor. La viuda vio la impaciencia en los ojos del hombre y comprendió que el sistema nunca permitiría que la verdad manchara el celuloide. Con la mano temblorosa y el corazón roto, firmó el acuerdo de confidencialidad y entregó el memorándum original. No hubo alivio, solo una derrota ética que pesaba más que la pobreza. Horas después, en la gran premiere, el público aplaudía de pie la escena del salto, maravillados por la valentía del ídolo, sin imaginar que el hombre que realmente cayó estaba siendo enterrado en el olvido, pagado con el cheque que ahora descansaba en la bolsa de una mujer sola. La ilusión estaba completa. El mito de Infante seguía eterno e inmaculado, mientras la verdad se convertía en un secreto bajo llave. La época de oro siguió brillando con su luz cegadora, alimentada por los sacrificios invisibles de hombres que, como este doble, dieron todo para que el mundo pudiera creer en lo imposible. La verdadera tragedia no fue la caída, sino la facilidad con la que una vida humana fue tasada y comprada en una oficina fría. Al ver esas películas hoy, debemos aprender a mirar más allá de las luces para encontrar los nombres que el silencio intentó borrar, pues el valor de una vida jamás debería caber en un cheque de un estudio. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la viuda? ¿Habrías aceptado el dinero para asegurar el futuro de tus hijos o habrías denunciado la verdad aún a riesgo de quedarte sin nada? ¿Te gustaría que profundizara en la historia de algún otro ídolo de la época de oro o que adaptara este guión para un cortometraje con diálogos específicos en jerga de la época?